Este es mi 11º semestre en la universidad. Ya terminé economía, estoy estudiando derecho y me quiero preguntar una cosa y es ¿por qué nos tomamos tan en serio los estudios? ¿Por qué en realidad tomamos todo este tema de estudios, estudiar, hacer trabajos, todo tan complejo? ¿Por qué no nos podemos concentrar simplemente en disfrutar lo que estamos haciendo? ¿Por qué no podemos pensar en lo que estamos estudiando como si fuera un juego? Y no me malentiendan, la universidad no es que no sea algo importante, por el contrario, es una de las cosas más importantes de nuestra vida actualmente, digamos con la edad que tenemos, pero el problema es que estamos haciendo que esa importancia se esté convirtiendo en seriedad, y como se está convirtiendo en seriedad, pues no tenemos ganas de hacer las cosas, no queremos empezar a disfrutar el proceso, no queremos disfrutar el camino, sino que como nos lo estamos tomando tan en serio, simplemente estamos viendo métricas, notas, calificaciones que no nos hacen sentir bien con nosotros mismos. Estamos quitándole la diversión a algo que por un momento pensamos que iba a ser divertido. Acuérdense cuando estaban en el colegio, cuando estaban tipo en décimo, undécimo o en uno de los últimos años de su colegio y pensaban, ¿qué será de mi vida cuando yo esté en la universidad? Yo creo que la voy a disfrutar, ahora sí voy a estar haciendo lo que a mí me interesa, no voy a tener que ver matemáticas si estoy, por ejemplo, interesado en derecho, o no voy a tener que ver ciencias si estoy interesado en economía. En realidad sí voy a tener el tiempo y voy a poder disfrutar lo que estoy estudiando y no estudiarlo simplemente por querer estudiarlo o porque me obliguen a hacerlo más bien. Y lo grave no es que solamente estemos pasando un mal rato con nuestros estudios, por el contrario, el problema también es que ese mal rato que estamos teniendo, esa seriedad excesiva con la que estamos encarando nuestros estudios, al final de cuentas lo que está haciendo es que nos está afectando la forma en la cual nosotros aprendemos. Y es que lo problemático es que no solamente afecta la capacidad que nosotros tenemos para aprender algo, sino también para aplicar luego los conocimientos en un trabajo, en una maestría posterior, que al final de cuentas son habilidades que vamos a tener que utilizar todo el tiempo. La universidad no es el único momento en el que nosotros aprendemos. Y es que el aprendizaje no solamente lo utilizamos cuando estamos en la universidad o cuando estamos en el colegio. Todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas con las personas, las relaciones, interacciones o lo que estamos viendo, por ejemplo, en el trabajo. Yo les cuento un poco lo que me pasó, por ejemplo, en mi práctica. En economía, yo tuve que ver un montón de modelos económicos que al final de cuentas no me funcionaron para mucho en el momento de tener que trabajar. Pero al momento de trabajar, lo que sí me funcionó fue la habilidad que adquirí de aprender rápidamente, ¿sí? Y todos los procesos, todo lo que tenía que hacer en mi día a día, se facilitó muchísimo precisamente por eso. Y si entonces tomamos el aprendizaje no solamente como una forma de, voy a sacar buenas notas, voy a impresionar a mis compañeros con las buenas notas, sino como una manera de propiciar buenos resultados a futuro, también en términos de carrera profesional, vamos a tener que mejorar muchísimo más. Lo importante entonces se trata de que nosotros transformemos esa forma de ver excesivamente seria de los estudios y empecemos más bien a pensarlos como cómo puedo convertirlos o cómo puedo transformarlos en un juego. Precisamente para ese fin o con ese objetivo les voy a dar 3 tips en este video. Tip número 1, mide tu rendimiento. Cuando jugamos GTA V o FIFA o cuando estamos con nuestros amigos jugando cosas como verdad o reto muy comunes en las fiestas, lo que normalmente termina pasando es que nosotros queremos jugar más y más y además de eso, nosotros consideramos a las cosas como lo que son, un juego, ¿sí? Y eso hace que nosotros queramos continuar realizándolas y no nos las tomemos tan en serio. A eso es a lo que le tenemos que apuntar. Pero el tema también es que no solamente nosotros estamos compartiendo con gente en el caso de los juegos estos de borrachera o en el caso de estoy jugando por ejemplo FIFA con mis amigos, sino que además de eso nosotros sabemos en este tipo de juegos cuándo nosotros estamos progresando y cuándo no estamos progresando. Y es que esta última razón resulta ser la más importante. Al final de cuentas nosotros estamos comprometidos con lo que estamos jugando precisamente porque nosotros estamos queriendo seguir jugando por el progreso que estamos logrando o por la falta de progreso que estamos teniendo, pero siempre, lo que sea que pase, tenemos esa recomendación, ese feedback de cómo nos está yendo, de qué tan bien, de qué tan mal. Por ejemplo, en estos juegos de verdad o reto, nosotros sabemos, por ejemplo, que si nos acercamos a la persona que nos gusta, ya tenemos una noción de, le intereso a la persona, no le intereso, pero eso entonces nos muestra el progreso que estamos realizando. Podríamos, por ejemplo, compararlo con fiestas previas, con reuniones anteriores, ¿sí? Pero nosotros vemos ese progreso
Y en los juegos pasa lo mismo. Nosotros tenemos, por ejemplo, un montón de misiones en GTA V, y en GTA V al final de cuentas lo que termina pasando es o paso la misión o paso al siguiente nivel, que es seguramente mucho más complicado, o me quedo en ese. Y como me quedo en ese, yo ya sé que no estoy haciendo algo bien. Y cuando no estoy haciendo algo bien, ya sé que tengo que mejorar. Pero esa mejora no se convierte en algo de, qué pereza, no quiero hacerlo, no soy lo suficientemente capaz. Lo que sí suele pasar en otros ámbitos de la vida, que uno se termine cuestionando, tipo, no tuvo una buena nota en un examen, al final de cuentas dijo, entonces no soy lo suficientemente bueno para este tema o para esta carrera. Pero en realidad se trata de el proceso iterativo, del proceso repetitivo, de tener simplemente que poner las repeticiones necesarias para mejorar. Lo mismo que uno hace en un juego. En un juego, en el GTA V, uno lo que no termina haciendo es pasando todos los niveles de una. Y de hecho ahí es donde está el gusto, ahí es donde está el placer. Precisamente por eso es que nosotros seguimos jugando, estamos comprometidos con eso, por la forma en la cual estamos viendo el fracaso, del que les hablaré más adelante. Ahora imagínense el caso contrario. Imagínense que ustedes estuvieran jugando GTA V, FIFA, modo carrera, lo que sea, y ustedes no tuvieran la capacidad de ver ese feedback, de ver esa retroalimentación de tengo que mejorar, tengo que empeorar, qué tanto progreso llevo, cuánto me hace falta, cuántas misiones me hacen falta, cuántas misiones llevo, que no pudieran ser capaces de ver absolutamente nada. Muy seguramente lo que terminaría pasando es que no estaríamos tan comprometidos con jugar, no nos darían tantas ganas de jugar, porque no estamos viendo evolución, no estamos viendo crecimiento, ¿sí? Y esa falta de ver crecimiento, de ver resultados, es lo que nos termina apartando al final de lo que nosotros queremos alcanzar. En el caso de los juegos, el progreso sí se nota, el progreso sí se puede ver tangible, en términos tangibles. En cambio, en otros aspectos de la vida no. Entonces tenemos que ver cómo podemos hacer para que esos aspectos de la vida sean capaces de ser medidos y puedan verse como cuáles son los resultados que yo espero y que yo quiero. Pero volvamos un poquito a esa pereza que nos daría al momento de estar jugando GTA V, o esa falta de compromiso que nos daría cuando no podemos ver ese progreso. ¿Qué es lo que podríamos hacer para solucionarlo? O más bien, ¿qué es lo que pasaría en caso de que no pudiéramos solucionarlo? Muy seguramente nos daría pereza, nos daría cansancio, no nos darían ganas de continuar, ¿sí? ¿Cómo podemos sobrellevar eso? Midiendo nuestro rendimiento, así como lo hacen ya los juegos, como les decía ahorita. Pero, ¿cómo podemos adaptar eso a nuestros estudios? Que es al final lo que importa, ¿no? Entonces necesitamos buscar una forma de que estemos comprometidos porque vemos resultados y además de eso porque sabemos nuestro rendimiento. Eso lo vamos a hacer a partir de la práctica de recuperación. ¿Qué es la práctica de recuperación? En esencia, como se los he contado en otros videos, se trata de preguntarnos lo que estudiamos, de ser no solamente conscientes del proceso, lo que se conoce como metacognición, sino además de eso, reflexionar respecto de la información, reconocer qué es lo que sabemos, qué es lo que no sabemos y a partir de ahí empezar a trabajar. Y la razón por la cual funciona esto, aparte de los estudios que les dejo acá, se trata de que nosotros ahora estamos viendo ese progreso, esa barrita de progreso que vemos en los juegos, ¿sí? Ya sabemos entonces cuál es el conocimiento que sé, cuál es el conocimiento que no sé, qué es lo que puedo mejorar, en qué estoy bien, pero ya estoy viendo entonces resultados. Ya no solamente me estoy quedando con que, quiero esperar a que me den mi título, quiero trabajar en una compañía súper grande, súper exitosa, que me paguen bien. Eso está muy lejos, ¿sí? Olvidémonos de eso. Pensemos entonces cómo podemos hacer que en el proceso encontremos resultados tangibles que nos sirvan para darnos un impulso y continuar, ¿sí? Lo importante es que no solamente estemos motivados al momento de iniciar, sino que podamos continuar con eso. Y la forma de continuar con eso es ver nuestro progreso. Porque si no, entonces pasaría lo que pasaría con GTA V, ¿sí? Si no hubiese una barra de progreso. Inicio a hacer las misiones, inicio a todo el tema, a jugar, tal. Y luego entonces pasa una hora y me pongo a pensar, bueno, ¿y qué he hecho en esta hora? ¿Qué he logrado? ¿Qué he conseguido? ¿Sí? Y eso es justamente
lo que evita GTA V. Nos muestra qué tanto nos hace falta por recorrer, y eso no lo estamos haciendo en nuestros estudios, y deberíamos hacerlo. Y la mejor forma de hacerlo, evidentemente, es con flashcards. Pregunta-respuesta, como siempre. Acá estarán viendo una forma muy sencilla de hacerlo con RemNote, que es la aplicación que recomiendo para utilizarla aparte de Sorby. En realidad es súper importante que nosotros pensemos en cómo podemos medir ese rendimiento, cómo podemos medir ese progreso, de tal forma que veamos resultados tangibles, casi inmediatos, y además de eso nos muestre qué tan lejos estoy de donde estaba ayer. Y es que esto tiene algo súper bueno también. Ya no nos estamos comparando con los demás, ya no estamos diciendo no, pero es que esa persona es mucho más inteligente que yo, o no, es que esa persona se le facilita más este tema que a mí. Nos estamos comparando con nosotros mismos solamente estamos viendo, oiga, en este momento estoy aprendiendo X, Y, Z, ¿sí? Estoy aprendiendo, por ejemplo, el contrato de compra-venta, estoy aprendiendo los principios del derecho laboral, y hay unos principios que me cuestan trabajo, hay otros que no, y además de eso, en el contrato de compra-venta hay puntos como, por ejemplo, las obligaciones de las partes en donde me destaco más, pero por ejemplo el tema del saneamiento del vendedor me cuesta un poquito más de trabajo. Entonces se trata de evidenciar en dónde estamos parados, ¿sí? En dónde iniciamos y medir ese proceso. Evidentemente, entre menos tiempo pasemos midiéndolo, nos vamos a dedicar más a la actividad como tal, que es lo importante. ¿Y cómo podemos evitar perder tiempo midiendo ese tipo de cosas? Justamente con RemNote. Justamente podemos ver con un feedback súper sencillo por parte nuestra, en donde simplemente tenemos que apretar 1, 2, 3 o 4, qué tan bien o qué tan mal estamos, y de esa forma ver cuáles son esas flashcards que podemos seguir estudiando más o que tenemos que dejar de estudiar porque ya tenemos una relativa facilidad. Tip número 2. Gradúa el nivel de dificultad de lo que haces. Ya sabemos cómo convertir en juego nuestros estudios. Ya sabemos entonces que lo importante es que seamos capaces de medir nuestro progreso. Ya sabemos que necesitamos incorporar las flashcards para que podamos jugar a ver qué tan bien o qué tan mal estamos. Pero el problema es que nosotros no podemos quedarnos solamente con eso. Tenemos también que conseguir que la dificultad sea óptima. Es decir, que esté de acuerdo con nuestra habilidad, qué tantas capacidades tenemos, en qué nos destacamos, qué tanto conocemos de un tema particular. Entonces tenemos que graduar esa dificultad. Que ese nivel de novedad / dificultad influye muchísimo en la forma en la cual nosotros estamos motivados. Qué tan motivados o qué tan desmotivados estamos. De hecho, hay estudios como este en donde se muestra que nosotros necesitamos alcanzar un nivel de novedad óptimo para que estemos lo más motivados. No necesitamos que lo que estamos haciendo, lo que estamos estudiando sea muy nuevo para nosotros, porque vamos a estar aburridos, quizá porque no entendemos, o perdidos, ¿sí? Y por otro lado, no necesitamos que lo que nosotros estemos estudiando sea demasiado conocido o muy poco nuevo para nosotros, porque qué pereza hacerlo, ¿no? Porque ya lo sé, ¿no? Necesitamos ese punto medio, porque es que claro, volviendo al tema de los juegos, nosotros lo que terminamos haciendo es jugar cuando nosotros sabemos que no está ni tan fácil ni tan difícil para nosotros, cuando nosotros sabemos que podemos mejorar, que podemos trabajar en ser mejores, sin que eso se convierta en un fracaso, sin que eso se convierta en algo que nos diga, pero es que me va a demorar muchísimo tiempo tratando de mejorar. No, yo sé que la dificultad está un poquito arriba, por ejemplo haciendo una misión de GTA V, pero que yo puedo a partir de la práctica, a partir de seguir intentando, continuar aprendiendo y siendo capaz de superar niveles, ¿sí? Digamos que no hay un tema de que, qué pereza esto que está súper fácil, porque por lo general cada misión va incrementando el nivel de dificultad en la medida en la que nosotros incrementamos nuestra habilidad con el juego como tal. Y eso es lo que tenemos que adaptar a nuestros estudios. Entonces, traemos esa información que teníamos en nuestros apuntes, en nuestros textos, en nuestras clases, los convertimos a flashcards, ya empezamos a jugar con nuestras flashcards, pero además de eso, necesitamos ver si la información que estamos adquiriendo es muy nueva para nosotros o es muy poco nueva para nosotros. Y en ese sentido, lo que debemos hacer es
Si es muy nuevo para nosotros, devolvernos unos pasos, volver atrás, empezar a decir, oiga, pero ¿qué es lo que necesito para este tema? Como necesito esto para este tema, voy a devolverme unos pasos, voy a aprenderlo, voy a entenderlo, voy a tener una dificultad más moderada y luego de eso sí me devuelvo. Y el caso contrario lo mismo. Si es muy poco nuevo para nosotros un tema, lo que vamos a terminar haciendo es, oiga, ¿cómo puedo hacer que esto sea más retador para mí? Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo unos ejercicios súper aburridos de un tema que odiamos y que es súper fácil, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos decir, oiga, yo creo que me demoraría una hora y media haciendo estos ejercicios, pero me quiero poner el reto de hacerlos en 30, máximo 40 minutos. Ya el reto es distinto, ya la dificultad se incrementa a un punto manejable y eso es lo que tenemos que buscar. De hecho, yo cuando estaba en teoría de juegos, una clase de economía que no me gustaba, que me parecía relativamente fácil, pero que no me gustaba, hacía justamente eso. Yo decía, me ponen un taller, por lo general la gente se demora en este taller 3 horas y media, 4 horas más o menos. Yo me ponía el reto de hacerlo en 2 horas. A veces evidentemente no lo conseguía, otras veces sí, pero lo importante es que yo me estaba poniendo ese reto que me iba a llevar a empezar a trabajar y que me iba a empezar a motivar muchísimo más. Ya con eso entonces sabríamos cómo es que podemos motivarnos cuando, por ejemplo, la novedad de un tema es muy alta o la novedad es muy baja. Ya sabemos que tenemos que graduar hasta ese punto de dificultad aceptable, que es como esa dificultad comparada con los videojuegos, que nos permite no solamente decir, oiga, qué chévere seguir intentando, sino retarnos cada vez más a ser mejores. El tema de la mentalidad de crecimiento acá desempeña un papel fundamental. No es que nosotros tengamos simplemente un montón de información cuando nacemos y esa información se quedó o esas habilidades se quedaron. Todo es una habilidad y todo puede ser aprendido y tenemos que pensar en eso. Tip número 3. Evita concentrarte en el fracaso. Digamos que cumplimos los 2 pasos anteriores. Digamos que llegamos y dijimos, bueno, entonces voy a convertir en juego mis estudios, voy a hacer flashcards, tal, voy a medir mi desempeño, voy a empezar a ver cuánto he mejorado, cuánto he empeorado, qué entiendo más, qué entiendo menos y luego de eso lo que voy a hacer es que voy a graduar la dificultad. Voy a ver qué temas conozco, qué temas no conozco, voy a devolverme cuando sea necesario, voy a ponerme retos adicionales cuando esté aburrido. ¿Qué pasa si después de haber estudiado, de haber hecho todo eso, que además tiene respaldo científico, sacamos mala nota? ¿Qué es lo que pasa en nuestros videojuegos, por ejemplo? En los videojuegos lo que pasa es que nosotros tenemos un botón de reset, ¿cierto? Y ese botón de reset lo podemos apretar las veces que sean necesarias. Y ese botón lo que hace es no hay ningún riesgo, no hay ningún problema con fallar. El problema a veces es que nos tomamos en nuestros estudios el fracaso demasiado en serio. O el tema de que, saqué una mala nota, esto es irreversible. Evidentemente, no es como en los videojuegos en donde uno puede poner reset y ya, y le repiten, por ejemplo, el examen o lo que sea. No funciona así. Pero tampoco el hecho de que, saqué una mala nota, entonces soy pésimo. Entonces me defino a mí mismo en función de esa nota. Eso no tiene que ser así. Tenemos que definirnos en función de qué tanto esfuerzo estamos colocando y qué tan buenos somos comparados con nosotros mismos ayer. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Porque es que tenemos que reconocer que hay cosas que controlamos y cosas que no controlamos. ¿Qué es lo que controlamos? La cantidad de horas que estudiamos, controlamos qué tan concentrados estamos al estudiar, controlamos qué tan buenos hábitos relacionados tenemos, por ejemplo el tema del sueño, lo controlamos. Ese tipo de cosas están a nuestra disposición, pero lo que no está a nuestra disposición es qué tanta nota sacamos, porque eso depende del profesor, depende de las preguntas, depende de cómo me haya levantado ese día, depende de 1000 cosas. Pero optimicemos lo que nosotros podemos optimizar. Eso no significa entonces que voy a dejar ya al azar lo que sea que salga en el examen. Pero sí tenemos que pensar en cómo puedo optimizar lo optimizable, digamos, ¿sí? Y es que acá lo importante es, volviendo al tema del videojuego, oiga, ¿cómo es que yo puedo conseguir que esos fracasos no me marquen? Que lo que importe no sea ganar o perder en un juego o en la universidad, sacar buena nota o no sacarla, sino que importe realmente el hecho de jugar. ¿Qué es lo que nos importa mientras estamos jugando FIFA, lo que sea?
tenemos que pensar en cómo podemos lograr disfrutar la tarea como tal o el hecho de estudiar como tal, porque estamos estudiando lo que nos gusta, ¿sí? Y si no estamos estudiando un tema que nos gusta, lo necesitamos para construir la resiliencia y la personalidad necesaria para ser la persona que queremos ser. Necesitamos entonces conseguir obsesionarnos con la actividad como tal, con disfrutar, con querer más, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando estamos jugando. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso es que en todo este proceso es súper importante tener motivación intrínseca, que es justamente eso, encontrar retos, novedad en la tarea como tal. Por eso acá les dejo en este video cómo se pueden motivar intrínsecamente, cómo pueden conseguir eso. Nos vemos, suscríbanse, chao.